¿Has sentido alguna vez que tus lágrimas pesan más que tus palabras? Que cada una lleva dentro una historia que ni siquiera tú sabes cómo explicar. Y que, cuando nadie más te escucha, hay un silencio en el cielo que parece responderte sin voz. Ese es el punto donde comienza este viaje, no en la superficie de la tristeza, sino en el fondo del alma, donde el llanto se convierte en lenguaje y donde Dios traduce lo que el corazón no puede pronunciar. Porque cada lágrima que cae no es un accidente del dolor, sino una oración que el alma eleva cuando ya no tiene fuerzas para hablar. En el misterio de la misericordia divina no existen lágrimas desperdiciadas. Todas son recogidas, comprendidas y transformadas. En este instante, mientras escuchas, tu propia historia se une a la de millones de almas que lloraron antes que tú y encontraron en el rostro de Cristo una respuesta que no vino en palabras, sino en paz. El alma humana guarda en su interior un eco antiguo, un suspiro que atraviesa los siglos. Ese eco es el llanto que viene desde el principio, desde la primera vez que el hombre sintió la ausencia de Dios y descubrió que sin Él nada tiene sentido. Las lágrimas son la memoria de esa distancia y al mismo tiempo el puente que la redime. Porque llorar delante de Dios no es rendirse ante la desesperación, es reconocer que solo Él puede devolver la vida al corazón herido. En cada lágrima hay un clamor silencioso que dice: «Señor, mírame, estoy aquí». Y Él responde, no siempre con milagros visibles, sino con la certeza invisible de que no estás solo. El eco de una lágrima es más que una imagen poética. Es la prueba de que el alma todavía está viva. Cuando una persona deja de llorar, muchas veces no es porque ha sanado, sino porque ha dejado de sentir. Pero cuando una lágrima brota desde el fondo de la fe, lleva consigo una promesa, que la misericordia alcanzará lo que el dolor tocó. Cada gota que cae sobre el suelo es una semilla que Dios riega con compasión, y de esa tierra seca nacerá en su tiempo la paz. Por eso Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no porque dudara del poder del Padre, sino para mostrarnos que incluso el Hijo de Dios conoce la profundidad del sufrimiento humano. A veces creemos que llorar es un signo de debilidad, pero ante Dios es el signo de mayor confianza. Nadie llora frente a quien no ama, y nadie muestra sus lágrimas a quien no cree que puede consolarlo. Llorar ante el Señor es abrir las puertas del alma para que su misericordia entre, limpie, renueve y transforme. Cuando el alma se atreve a llorar con fe, deja de mirar el dolor como castigo y lo ve como un camino hacia la compasión divina. En ese llanto, el corazón se purifica y el alma, cansada de resistir, se abandona en los brazos del amor que no juzga. Así comienza el misterio del terzo de la divina misericordia, no como una repetición de palabras, sino como una corriente viva de súplicas que brotan del corazón. Es el eco de millones de lágrimas que se unen en una sola voz diciendo: «Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Cada vez que repites esas palabras, el cielo escucha el mismo eco de aquella primera lágrima derramada por amor. Es como si Jesús mismo respondiera: «No estás solo, tus lágrimas tienen un lugar en mi corazón». Y mientras pronuncias esas palabras, el alma empieza a recordar quién es. No eres tu tristeza ni tus heridas. Eres un alma amada que, incluso en el llanto, pertenece a Dios. Porque en el eco de cada lágrima hay una respuesta escondida, el llamado de la misericordia a volver al Padre. El eco de una lágrima. Cada lágrima que cae no lo hace en vano. Detrás de su aparente fragilidad se esconde una historia que el alma no puede decir con palabras. Es el lenguaje más antiguo de la humanidad, anterior a la voz, anterior al pensamiento. Es el grito silencioso del espíritu que busca ser comprendido. En ese instante en que el llanto nace, algo sagrado sucede. El alma deja de fingir fortaleza y se vuelve transparente ante Dios. El eco de una lágrima es el testimonio de un corazón que aún puede sentir, de una fe que, aunque herida, sigue viva. No se trata del llanto visible, sino del que vibra por dentro,
ese que nadie ve, pero que el cielo escucha. Cuando una lágrima toca el suelo, su sonido no se pierde. Dios lo recoge, como quien guarda una joya preciosa. En el misterio de su amor, ninguna lágrima cae sin propósito. En cada una hay una súplica escondida, un nombre pronunciado, una promesa que aún no se ha cumplido. Y cuando el alma llora, el cielo se inclina, no para compadecerse desde lejos, sino para tocar ese dolor con ternura divina. Porque el llanto del creyente no es ruido, es una melodía que se eleva más allá de la razón y llega al corazón de aquel que todo lo comprende. Hay lágrimas que nacen del arrepentimiento, otras del amor y otras del dolor más profundo. Pero todas tienen un destino común: volver a Dios. Nada de lo que se derrama desde el alma se pierde en su presencia. Esas lágrimas forman un río invisible que une a quienes sufren con quienes esperan. Son oraciones líquidas que no necesitan palabras, solo verdad. Y en ese silencio, el alma aprende a confiar. Porque cada lágrima es una confesión sin voz, una declaración de fe sin discurso. A veces creemos que Dios no responde porque no escuchamos su voz, pero ¿y si su respuesta es el mismo consuelo que llega después del llanto? ¿Y si el alivio que sientes cuando dejas de resistir es su manera de decirte, ¿estoy aquí? El eco de una lágrima no termina cuando el llanto cesa, sigue resonando en el cielo, sigue siendo memoria viva de tu entrega. Jesús no aparta su mirada de quien llora con sinceridad. Él se inclina, toma esas lágrimas en sus manos y las convierte en misericordia. En la profundidad de ese misterio, las lágrimas se transforman en oración y la oración en encuentro. Cada lágrima pronunciada ante Dios es una palabra escrita en el libro de la vida. Tal vez no lo notes ahora, pero el mismo dolor que hoy te hace llorar será mañana la raíz de tu paz. Porque en el eco de una lágrima, Dios ya está obrando. Aunque no lo veas, Él está moldeando tu historia desde la fe que se derrama en tu llanto. El eco de una lágrima es también una llamada, un recordatorio de que lo sagrado no se manifiesta solo en milagros grandiosos, sino en lo íntimo, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Cada lágrima es una puerta que se abre entre el alma y el cielo. No temas llorar ante Dios, no temas mostrarle lo que el mundo no entendería, porque allí, en esa entrega silenciosa, Él revela su rostro misericordioso. En ese momento, tus lágrimas dejan de ser tuyas y se vuelven parte de su redención. Y cuando terminas de llorar, no eres el mismo. El alma que llora ante Dios se levanta diferente, más pura, más ligera, más viva. Porque el llanto, en manos del Señor, se transforma en una semilla de esperanza. Una sola lágrima puede ser el inicio de una historia nueva, el silencio donde Dios habita. Hay un momento en la vida del alma en que todo parece apagarse. Las oraciones no producen consuelo, las palabras ya no bastan, y el corazón siente que Dios se ha ido. Ese silencio no es abandono, aunque duela como si lo fuera. Es el espacio sagrado donde Él actúa sin ser visto, donde se construye la fe que no depende de emociones. En el ruido del mundo buscamos respuestas inmediatas, pero en el silencio de Dios se esconden las más profundas. Ese silencio es la prueba y la promesa. Es el tiempo donde el alma, privada de todo apoyo, aprende a sostenerse solo en la confianza. Cuando Dios calla, no deja de amar. Su silencio no es vacío, es plenitud oculta. A veces, el Señor no habla porque ya está obrando. Su voz se vuelve acción silenciosa, una obra secreta que el alma solo comprenderá después. En ese aparente vacío, Él está purificando las intenciones, sanando las heridas, eliminando los falsos apoyos. No es fácil comprenderlo, porque el silencio confronta. Nos obliga a mirar dentro, donde habita el verdadero campo de batalla. Y allí, en lo profundo, descubrimos que el silencio de Dios no es ausencia, es presencia en su forma más pura. La historia de los santos está llena de ese silencio.
Teresa de Calcuta lo vivió durante años, sin sentir su voz, pero sin dejar de creer. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. No porque Dios se esconda por crueldad, sino porque nos ama tanto, que nos enseña a caminar sin depender de los sentidos. Es el amor que educa, que madura, que prepara al alma para una unión más perfecta. Si todo el tiempo sintiéramos su presencia, nunca aprenderíamos a buscarlo en la fe. Es en el silencio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en entrega real. Tal vez ahora mismo te encuentras en ese lugar. Oras, pero el cielo parece mudo. Pides, pero nada cambia. Ese es el momento en que debes recordar que el silencio también es una respuesta. No el no de Dios, sino su todavía no. Él espera el instante exacto en que tu corazón esté listo para recibir lo que ha prometido. Su silencio no castiga, prepara, no apaga, transforma, no niega, purifica. Cuando el alma deja de temer ese silencio, comienza a escucharlo de verdad. Entonces, descubre que dentro de ese aparente vacío hay un susurro constante. Confía en mí. Dios habita en el silencio como el fuego en el carbón oculto. No se ve, pero está vivo, esperando el momento de encender. Ese silencio es el taller donde se forjan los santos, donde las lágrimas del tema anterior se convierten en materia prima para la paz que vendrá. Y cuando el alma acepta ese silencio como parte de su camino, algo cambia. La ansiedad cede, la desesperación se disuelve, y en su lugar aparece una serenidad que no viene del mundo. Es la paz del que ha aprendido a confiar sin entender. El silencio de Dios no es el fin de la relación, sino su madurez. Es el punto en que el alma deja de pedir pruebas y empieza a creer porque ama. En ese silencio se aprende a orar con la vida, no solo con palabras. Se aprende a permanecer aunque nada se sienta, porque la fe ya no necesita señales para saber que Él está. Y cuando ese proceso termina, el alma sale del silencio diferente, más fuerte, más dócil, más libre. Descubre que, en realidad, Dios nunca se fue. Solo guardaba silencio para hablar en un lenguaje más alto, el de la misericordia que actúa sin ruido. Las lágrimas invisibles del alma cansada. Hay dolores que no dejan huella en el rostro, pero pesan como piedra dentro del pecho. Son esas lágrimas invisibles que el alma derrama cuando ya no tiene fuerzas para llorar. Son silenciosas, pero constantes. No mojan el rostro, pero humedecen el espíritu. Muchos viven así, con el alma cansada de sostener un mundo que se derrumba por dentro mientras aparentan fortaleza por fuera. Esas lágrimas ocultas son las más sinceras, porque nacen del lugar donde el alma ya no disimula. Y aunque nadie las vea, Dios las conoce. Él no necesita que corran por la piel para saber que existen. Cada suspiro ahogado, cada pensamiento que dice, no puedo más, es para Él una oración. Hay momentos en que la tristeza no se expresa con llanto, sino con silencio, con cansancio, con esa sensación de estar vivo, solo por inercia. El alma se fatiga, no del trabajo o del dolor, sino de cargar esperanzas rotas. Se vuelve pesada, como si el corazón latiera sin motivo. En esos días, hasta la oración se siente distante, como si las palabras rebotaran contra un cielo cerrado. Pero es precisamente ahí donde la misericordia comienza a actuar, porque cuando el alma no puede más, el Espíritu Santo ora por ella con gemidos que no se pueden expresar. Esa es la promesa que el Señor dejó. Cuando ya no tienes voz, Él ora dentro de ti. La coronilla de la divina misericordia es refugio para ese tipo de cansancio. No exige explicaciones, no pide que escondas tu debilidad. Solo te invita a repetir, Jesús, en ti confío. Y en esa repetición se produce un milagro invisible. Cada palabra dicha desde la fatiga se convierte en descanso, cada respiración en entrega. No importa si no sientes nada, porque la fe no se mide por emociones. La fe auténtica nace en el cansancio. Cuando el alma elige seguir confiando,
aunque no tenga fuerzas. Cuando pronuncias esas palabras desde el agotamiento, el cielo se abre, aunque no lo veas. El alma cansada busca alivio, pero muchas veces lo busca en lo temporal. Quiere distracción, olvido, ruido. Sin embargo, lo que realmente necesita no es evasión, sino descanso en Dios. Y ese descanso no se encuentra en la huida, sino en la rendición. Las lágrimas invisibles se transforman en paz cuando el alma deja de luchar contra sí misma y permite que Dios tome el control. Es en ese acto de abandono donde sucede la verdadera sanación. No una sanación emocional superficial, sino una restauración profunda que toca lo que el dolor rompió. A veces pensamos que la fe se demuestra con energía, con entusiasmo, con victorias visibles. Pero hay una fe más silenciosa, más madura, más real, la del alma cansada que sigue orando, incluso sin sentir nada. Esa es la fe que más agrada a Dios, porque nace del amor puro, del amor que persevera sin recompensa inmediata. Cuando dices, Jesús, en ti confío, desde el cansancio, estás ofreciendo la forma más alta de adoración, la confianza absoluta. En ese instante, tus lágrimas invisibles se vuelven visibles para el cielo, y así, mientras el mundo sigue girando sin notar tu dolor, Dios trabaja en silencio dentro de ti. Él no necesita testigos para obrar. La fatiga del alma es el material con el que construye nuevas fuerzas. Tus lágrimas invisibles no son señal de derrota, sino el inicio de un milagro que aún no ves. Porque cuando el alma está más cansada, es cuando más cerca está de rendirse a la misericordia. Y cuando eso ocurre, las lágrimas que antes eran signo de agotamiento, se convierten en semillas de resurrección. El poder oculto del llanto. El llanto tiene un poder que pocos comprenden. No es solo una reacción emocional, sino una fuerza espiritual que limpia, purifica y libera. Las lágrimas son la forma en que el alma se desnuda ante Dios sin palabras, el momento en que lo invisible se hace tangible. Cuando lloras en la presencia del Señor, no estás cayendo, estás siendo levantado. Porque cada lágrima derramada con fe es un acto de rendición, una entrega que abre el camino para que la gracia entre. El poder del llanto está en su sinceridad. No hay hipocresía en las lágrimas. Ellas no saben fingir, no saben mentir. Brotan cuando el alma ya no puede cargar más y decide confiar en la única fuerza capaz de sostenerla. Llorar ante Dios es un acto de humildad. Es reconocer que no tienes control, que no puedes seguir solo, que necesitas ser sostenido por algo más grande que tu propio esfuerzo. Por eso el enemigo teme al llanto del creyente, porque en él se rompe el orgullo, la autosuficiencia, el falso poder de creer que puedes sanar sin la ayuda del Creador. Cada lágrima es un golpe contra la soberbia, y por eso el cielo las valora tanto. No son debilidad, son la señal de que el alma se ha rendido al amor. El poder oculto del llanto no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar al que llora. Una persona que llora con fe sale distinta del silencio posterior. Algo se ha roto dentro, sí, pero también algo se ha liberado. Es como si cada lágrima lavara las sombras que la mente acumuló durante años. Hay un tipo de sanación que solo las lágrimas pueden producir, no por magia, sino porque abren el corazón y lo vuelven receptivo a la misericordia. Cuando el corazón se ablanda, Dios entra. Y cuando Dios entra, la vida vuelve a florecer. Jesús mismo nos mostró ese poder. Lloró ante la tumba de Lázaro, no por desesperanza, sino para santificar el llanto humano. Con su llanto nos enseñó que las lágrimas no son enemigas de la fe, sino su expresión más pura. Son la puerta por la cual la humanidad toca lo divino. Cuando Jesús lloró, el cielo lloró con él, y el milagro ocurrió. Así sucede también con nosotros. Después del llanto sincero, viene la resurrección de algo que creíamos perdido. El alma que llora ante Dios no se debilita, se fortalece. Se vuelve más humana, más humilde, más cercana a la verdad.
El poder del llanto también está en lo que produce después. Un corazón que ha llorado con Dios se vuelve más compasivo, más tierno con los demás. Quien ha conocido la profundidad del propio dolor no juzga el dolor ajeno. Las lágrimas lo enseñan todo: paciencia, comprensión, misericordia. Por eso el llanto no solo transforma al que lo vive, sino también al mundo que lo rodea. De una lágrima sincera pueden brotar actos de bondad que cambian destinos. Si alguna vez has sentido vergüenza por llorar, recuerda que en el cielo las lágrimas son tesoros. Cada una es guardada, valorada y redimida, porque el llanto que nace de la fe tiene poder. No un poder ruidoso ni espectacular, sino uno silencioso, constante, que actúa en lo más profundo. Ese poder restaura lo que las palabras no pueden reparar. Cuando lloras, el alma se vacía de orgullo y se llena de gracia. Ese es el misterio. Las lágrimas debilitan al cuerpo, pero fortalecen al espíritu. Así que no temas llorar ante el Señor. Deja que las lágrimas hablen donde las palabras fallan. Cada una de ellas lleva tu historia al altar de su misericordia. Y cuando termines de llorar, no serás el mismo. Habrás entregado algo que ya no te pertenece, tu dolor convertido en ofrenda. Y Dios, fiel a su promesa, transformará ese llanto en una paz que el mundo no puede dar. El corazón que aún late entre ruinas. Hay momentos en que la vida parece un campo de ruinas. Todo lo que un día fue esperanza se derrumba, las promesas se apagan, los sueños se disuelven en el polvo del tiempo. En medio de ese paisaje desolado, el alma se pregunta: ¿qué queda cuando ya no queda nada? Y la respuesta, aunque silenciosa, siempre llega: el corazón. Ese pequeño templo donde Dios sigue habitando, incluso cuando el mundo se cae alrededor. Porque mientras haya un corazón que late, hay vida, y mientras haya vida, hay posibilidad de redención. No importa cuán roto esté, un corazón que aún late es una señal de que la misericordia no ha terminado su obra. El corazón humano es el altar más resistente del universo. Puede ser golpeado, traicionado, herido, pero sigue latiendo. Es como si Dios hubiera puesto en su ritmo una verdad indestructible. Yo te sostengo incluso cuando crees que no puedes más. Cuando todo lo demás se destruye, el corazón sigue repitiendo ese mensaje con cada latido. Y ese latido, aunque dolido, es oración. No hace falta pronunciar nada, porque cada pulsación dice: Señor, aquí sigo. En ese simple acto de seguir latiendo, incluso entre ruinas, el alma ya está adorando. Dios se mueve precisamente en esos lugares donde parece no haber nada que salvar. Él no necesita muros intactos ni estructuras firmes. Basta una chispa de fe, un solo latido sincero, para comenzar la reconstrucción. La misericordia no se asusta del desastre humano, lo busca. Donde los demás ven ruinas, Dios ve cimientos. Donde el hombre ve fracaso, Él ve oportunidad. Y es allí, en ese escenario que parece final, donde el Señor empieza a edificar algo nuevo. Pero lo hace desde dentro, no con ladrillos ni palabras, sino con su presencia silenciosa. El corazón que ha sido herido tiene una sensibilidad distinta. Sabe lo que es perder, pero también sabe lo que significa ser encontrado. Es un corazón más sabio, más humilde, más consciente de su dependencia de Dios. Y aunque se sienta frágil, es precisamente en esa fragilidad donde se manifiesta la fuerza de la gracia. Cuando el alma acepta que no puede sostenerse por sí sola, la misericordia toma el control. Entonces el corazón se convierte en un instrumento de la paz que antes no conocía. Las ruinas no son el final, son el lugar donde el Creador demuestra su poder. Cuando todo parece acabado, Él sopla vida sobre el polvo, como en el principio, y lo que parecía muerto comienza a moverse otra vez. Tal vez no de inmediato, tal vez sin ruido, pero cada día algo cambia. Un pensamiento de esperanza, una oración breve, una lágrima que ya no duele igual. Esas pequeñas señales son la prueba de que el corazón sigue latiendo, que la reconstrucción ya comenzó.
A veces esperamos que la sanación llegue como un milagro repentino, pero la mayoría de las veces llega en silencio, como un amanecer que despeja poco a poco la oscuridad. Dios no rehace el corazón de un solo golpe, lo moldea con paciencia. Cada día retira una piedra, limpia una herida, enciende una llama, y lo hace con amor, con ternura, sin prisa. Porque el propósito no es solo reparar lo roto, sino hacerlo nuevo, más fuerte, más capaz de amar. Si tu corazón late, aunque sea débilmente, eso ya es una victoria. Significa que Dios aún no ha terminado contigo. No temas las ruinas, porque es allí donde su gloria se manifiesta con más claridad. El corazón que late entre ruinas es un testimonio viviente de la fidelidad divina. Es la señal de que incluso en el desastre, el amor no se ha extinguido. Cada latido es una promesa. Lo que hoy es ruina mañana será testimonio. Y cuando ese día llegue, mirarás atrás y entenderás que el corazón nunca dejó de latir. Solo estaba esperando que la misericordia lo reconstruyera desde dentro. Cuando el cielo recoge tus lágrimas, hay algo profundamente misterioso en el modo en que Dios contempla el dolor humano. Nada de lo que vives, ni una sola lágrima que derramas, pasa desapercibido ante sus ojos. El Salmo 56:8 lo revela con ternura y solemnidad. Tú has contado mis pasos de peregrino. Guarda mis lágrimas en tu redoma. Es decir, ninguna de ellas se pierde. Cada lágrima tiene un lugar en el cielo, un propósito en la eternidad. El corazón del Padre no es indiferente. Él recoge lo que el mundo desprecia, escucha lo que los demás ignoran y transforma lo que parecía inútil en fuente de bendición. Imagina por un instante esa escena celestial. En el silencio del cielo, un ángel lleva una lágrima a las manos de Dios. No es agua, es historia. Dentro de ella hay miedo, esperanza, fe y entrega. Y mientras la sostiene, el Creador la mira con amor, como quien contempla un sacrificio puro. Esa lágrima que tú creíste perder, que limpiaste con vergüenza o cansancio, ha sido guardada. En su transparencia, el cielo ve reflejado tu corazón, y allí comienza el milagro. Lo que tú considerabas debilidad, Dios lo convierte en semilla de misericordia. Cada lágrima recogida es promesa de consuelo. Ninguna cae sin dejar huella. Algunas riegan el terreno donde crecerá la paz. Otras se convierten en intercesión para alguien más. Hay lágrimas que curan heridas ajenas sin que lo sepas, porque la misericordia actúa más allá de la lógica humana. Cuando oras la coronilla y ofreces tu dolor por el mundo entero, estás permitiendo que tus lágrimas participen del misterio redentor de Cristo. Tu sufrimiento deja de ser solo tuyo y se convierte en ofrenda que el cielo utiliza para tocar otras almas. El cielo no olvida lo que la tierra desprecia. Mientras tú intentas seguir adelante, sin entender por qué el dolor persiste, Dios está tejiendo los hilos invisibles de tu historia. Y en ese tejido sagrado, cada lágrima es un punto de luz. Si pudieras ver el tapiz completo, entenderías que incluso las lágrimas derramadas en soledad tienen un lugar perfecto en el diseño de su amor. Pero la fe consiste precisamente en confiar en ese tejido invisible, en creer que el cielo recoge lo que tú no puedes sostener más. No hay oración más sincera que una lágrima ofrecida a Dios. Cuando lloras sin entender, pero sigues creyendo, le estás diciendo al Señor, haz de esto algo bueno, y Él lo hace. No de inmediato, no siempre de la forma que esperas, pero siempre con un propósito más alto, porque la misericordia no olvida, solo espera el momento adecuado para transformar la tristeza en consuelo. Hay almas que han encontrado paz simplemente al descubrir que sus lágrimas no fueron ignoradas, sino recogidas y santificadas por Dios mismo. Cuando piensas que has llegado al límite, recuerda esta verdad. El cielo no está distante observando tu sufrimiento. El cielo se inclina. Dios no mira desde lo alto con frialdad, sino con ternura. A veces, en el momento más oscuro,
No te habla porque está demasiado ocupado envolviéndote en su compasión. En ese silencio, Él sostiene lo que se rompe, guarda lo que se derrama y convierte lo que parecía pérdida en redención. Tus lágrimas son su materia prima. Con ellas pinta los amaneceres de tu esperanza. Con ellas escribe historias de conversión y perdón. Y aunque tú no lo veas, hay una redoma en el cielo con tu nombre. Está llena de cada lágrima que derramaste por amor, por fe, por arrepentimiento, por anhelo de paz. Un día, cuando contemples la plenitud de la misericordia, comprenderás que nada se perdió, que cada lágrima fue parte del camino hacia tu sanación. Porque en el reino de Dios incluso las lágrimas tienen sentido, el instante en que el alma se rinde. Hay un punto en el camino donde la lucha ya no tiene sentido. Has intentado comprender, resistir, orar, esperar, pero todo dentro de ti parece agotado. Es entonces cuando llega ese instante que no se planea ni se busca, pero que lo cambia todo, el momento en que el alma se rinde. No es derrota, es el comienzo de una libertad más profunda, porque cuando el alma deja de pelear contra lo inevitable, deja espacio para que Dios actúe. La rendición espiritual no es renunciar a la esperanza, es entregarla al único que puede cumplirla en plenitud. En ese instante, el alma deja de decir ¿por qué a mí? Y comienza a decir hágase tu voluntad. Y esa simple frase, pronunciada entre lágrimas o suspiros, tiene el poder de abrir el cielo. Rendirse ante Dios no es debilidad, es el acto más valiente que puede realizar un ser humano, porque implica confiar incluso cuando no hay razones visibles, amar incluso sin sentir consuelo, permanecer incluso cuando todo parece perdido. La rendición es el momento en que el alma reconoce su límite y el poder de aquel que no tiene ninguno. Es el reconocimiento silencioso de que no somos autosuficientes, de que sin la gracia nada puede reconstruirse. En ese reconocimiento, la misericordia entra como una corriente suave, llenando cada espacio vacío que dejó la lucha. Cuando el alma se rinde, se rompe algo, el orgullo. Esa resistencia interna que impide ser consolado, se disuelve. Dios no puede llenar un corazón cerrado, pero basta un gesto de entrega para que su gracia comience a fluir. Es un proceso invisible. El alma deja de sostener su dolor y lo deposita en las manos divinas. No lo niega, no lo entiende, solo lo entrega. Y en esa entrega se produce la sanación. El peso que antes parecía insoportable se vuelve ligero, no porque desaparezca, sino porque ya no lo llevas solo. Jesús mismo vivió ese instante en el huerto de Getsemaní. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, y sin embargo dijo, «Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya». Esa es la rendición perfecta. El Hijo de Dios mostró al mundo que la victoria espiritual no se obtiene resistiendo, sino confiando. En esa frase se encierra el misterio del amor absoluto, aceptar el sufrimiento como camino de redención. El alma que aprende a rendirse como Él, descubre que el dolor no destruye, sino que purifica. La rendición no es pasividad. Es un acto de fe activa, una decisión interior que transforma. Cuando dices «me rindo, Señor», no estás abandonando la lucha, estás cambiando de campo. Dejas de pelear solo y permites que Él pelee por ti. Y nadie vence como Dios. Su victoria no siempre se ve, pero siempre se siente. En la quietud posterior al llanto, en la paz que llega sin explicación, ahí está el fruto de la rendición. Esa paz no es humana, es divina. El alma rendida ya no busca respuestas, busca presencia. Deja de pedir explicaciones y empieza a disfrutar del silencio, y en ese silencio descubre que no necesita entenderlo todo, porque el amor lo llena todo. La rendición es el puente entre el sufrimiento y la paz, entre la confusión y la claridad. Es el punto exacto donde el alma deja de mirar el pasado con culpa y el futuro con miedo. En ese punto solo queda el presente, Dios y tú. Y en ese encuentro íntimo, la fe renace. Cuando te rindes, el alma vuelve a respirar. La esperanza ya no depende de circunstancias, sino de la certeza de que estás en manos del Padre.
y aunque el mundo siga siendo incierto, ya no temes, porque has aprendido que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en confiar. Ese es el poder de la rendición. Transformar el dolor en entrega y la entrega en paz. Y cuando el alma llega a ese punto, nada vuelve a ser igual. La oración que reconstruye lo invisible. Hay heridas que no sangran, pero dejan el alma en ruinas. Nadie las ve, pero están ahí, escondidas detrás de una sonrisa o de un estoy bien pronunciado sin convicción. Son fracturas del espíritu, grietas que solo Dios puede reparar. Y es ahí donde entra la oración, no como un rito mecánico, sino como una fuerza viva que reconstruye lo que los ojos no pueden contemplar. La oración verdadera, la que nace del corazón quebrado, es la que tiene poder. Es la que se eleva como un suspiro y desciende como consuelo. Y entre todas las formas de oración, la coronilla de la Divina Misericordia tiene una misión única: restaurar lo invisible, curar lo que el alma no sabe nombrar. Cada palabra de la coronilla es un ladrillo espiritual. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No es solo una súplica, es una proclamación de fe que va construyendo dentro del alma un santuario nuevo. A medida que repites esas frases, algo invisible se reordena. Las piezas que el sufrimiento había dispersado comienzan a encontrar su lugar. Lo que parecía perdido empieza a tener forma. No porque la oración cambie el pasado, sino porque sana la manera en que lo llevas dentro. La misericordia no borra la historia, la redime. Dios no reconstruye con fuerza, sino con ternura. No levanta muros, sopla vida, y su aliento se mueve en cada palabra, orada con sinceridad. Cuando oras desde el dolor, sin adornos, sin pretender sentir nada, estás abriendo el espacio exacto donde Él puede actuar. La oración sincera no necesita emoción, necesita verdad, porque cuando el alma ora desde su verdad, la misericordia encuentra terreno fértil. Entonces ocurre lo que no se ve. La tristeza se convierte en serenidad, la culpa en perdón, la soledad en presencia. Es una reconstrucción silenciosa, pero real. Lo invisible que se reconstruye con la oración no siempre se nota de inmediato. Puede que el entorno no cambie, pero dentro de ti algo se ha movido. Tal vez aún sientas el peso del pasado, pero ya no te domina. Tal vez las heridas sigan abiertas, pero ya no duelen igual. Ese es el milagro más profundo de la oración. No cambia el mundo a tu alrededor, cambia el mundo dentro de ti. Te devuelve el orden, la calma y la claridad que el sufrimiento había nublado. En ese sentido, la oración es una arquitectura divina, diseñada para levantar lo que se había desplomado sin hacer ruido. Muchos piensan que orar es hablar con Dios, pero la verdadera oración es dejar que Él hable en ti. Es abrir la puerta y permitir que su presencia haga lo que tus fuerzas ya no logran. Cuando repites las palabras de la coronilla, no estás simplemente pidiendo, estás participando en el misterio de la redención. Cada frase une tu historia personal con la historia del mundo. Tu voz se convierte en eco del clamor de millones que también suplican misericordia. En ese coro invisible, el cielo trabaja, y el alma, sin darse cuenta, se va reconstruyendo piedra por piedra. Cuando terminas de orar, puede que no sientas nada extraordinario, pero algo en ti ha cambiado. Tu respiración es más lenta, tus pensamientos más claros, tu corazón más tranquilo. Es la señal de que la gracia ha pasado, como una brisa suave que no se ve, pero deja todo en su lugar. La oración no es un esfuerzo para mover a Dios, es el modo en que Dios te mueve a ti. Por eso, cuando el alma ora de verdad, deja de buscar milagros y empieza a convertirse en uno, porque la mayor reconstrucción ocurre dentro, donde solo la misericordia puede llegar. Y así, cada vez que tomas el rosario en tus manos, estás levantando un templo nuevo dentro de ti. No uno hecho de piedra, sino de confianza. Y en ese templo, Cristo vive, obra y transforma. Lo invisible deja de ser ruina y se convierte en morada.
Esa es la promesa de la coronilla, que quien la reza con fe no solo encuentra consuelo, sino restauración. Porque en la oración el alma aprende el secreto más grande de todos, que no se trata de reconstruir lo que fuiste, sino de dejar que Dios te haga nuevo. El amanecer después del llanto. Después del llanto, llega un momento que parece casi imperceptible. No hay ruido, no hay luz deslumbrante, solo una calma suave que se filtra por dentro. Es el amanecer del alma. No llega de golpe, llega despacio, como la primera claridad que rompe la noche sin hacer ruido. Esa paz que comienza a nacer no es emoción, es presencia. Es la voz silenciosa de Dios diciendo: has sobrevivido y ahora te hago nuevo. Porque todo llanto que ha sido ofrecido a Él se convierte en semilla de resurrección. Ninguna lágrima termina en oscuridad. Todas apuntan hacia la luz. El amanecer espiritual no es la ausencia del dolor, es la transformación de la mirada. Lo que antes dolía ahora enseña, lo que antes se veía como pérdida ahora se reconoce como camino. El alma que ha llorado ante Dios aprende a ver distinto. Ya no busca huir del pasado, lo contempla con misericordia. Lo que un día fue ruina, hoy es testimonio. Lo que fue vacío, ahora es lugar de encuentro. Así trabaja la gracia. No elimina la noche, la ilumina desde dentro. Cuando llega el amanecer, no se trata de empezar de cero, sino de continuar con un corazón nuevo. El sufrimiento ya no pesa igual, porque ha sido tocado por la esperanza. El alma que ha llorado y confiado se vuelve más liviana, más compasiva, más consciente de lo eterno. El amanecer después del llanto es un acto divino. No lo produce el tiempo, lo produce Dios. Es su respuesta silenciosa al alma que resistió, al alma que no se rindió al vacío. Es como si el cielo dijera: te vi llorar, te vi caer, pero también te vi levantarte. Esa mirada de ternura divina tiene el poder de restaurar todo lo que el dolor había desordenado. Donde antes hubo lágrimas, florece comprensión. Donde hubo cansancio, brota fe. Donde hubo miedo, germina confianza. La noche cumplió su propósito: enseñarte a depender de la luz que no proviene del sol, sino del Espíritu. El amanecer llega también en gestos pequeños, una oración que vuelve a salir con fe, una sonrisa que nace sin esfuerzo, una palabra que perdona. Son señales de que la vida interior se ha reactivado. No es un cambio brusco, es una reanimación lenta, pero constante. Dios no despierta al alma con ruido, la despierta con ternura, como quien toca el hombro de un hijo dormido y le susurra: ya es de día. Y el alma, que antes estaba envuelta en sombras, abre los ojos y descubre que la luz siempre estuvo ahí, esperando que dejara de llorar para poder verla. Cada amanecer es también una promesa, que no hay noche eterna. La oscuridad no tiene la última palabra, aunque parezca. El dolor puede retrasar la luz, pero no puede apagarla. Y cuando finalmente la paz llega, el alma entiende que valió la pena el silencio, el llanto, la espera. Porque en el fondo de todo eso, Dios estaba obrando. Estaba moldeando la fe, fortaleciendo la esperanza, purificando el amor. Y lo hace no para recompensarte, sino para prepararte para algo más grande. El amanecer después del llanto no es solo consuelo, es misión. El alma que ha visto la luz tiene ahora la tarea de llevarla a otros que todavía viven en la noche. Quien ha sido consolado por Dios se convierte en instrumento de consuelo. Sus palabras, sus gestos, su mirada, llevan un brillo distinto, uno que solo puede nacer de quien ha pasado por el fuego y ha salido con paz. Es el rostro de la misericordia viva, el reflejo del Cristo resucitado en la vida cotidiana. Así, el amanecer después del llanto no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva etapa. Ya no eres la misma persona que lloró, eres alguien que ha descubierto que el dolor puede transformarse en esperanza y que el silencio puede esconder milagros. Ahora entiendes que cada lágrima fue necesaria para que esta luz naciera, y al mirar hacia el cielo, con el corazón en calma, reconoces que cada amanecer es una invitación. Vivir con gratitud,
porque el Dios que permitió tus lágrimas también fue quien te regaló la paz. La paz que lleva el nombre de Jesús. Hay una paz que no depende del entorno, ni de los resultados, ni de los finales que soñamos. Es una paz que no necesita explicación, porque su origen no está en la tierra. Esa paz tiene un nombre: Jesús. No es una emoción, es una presencia viva que se instala en el alma cuando ya no hay nada que demostrar, cuando todo ha sido entregado. Es la paz del que ha pasado por la tormenta, ha llorado, ha esperado en silencio y ha encontrado en Cristo no solo consuelo, sino sentido, porque solo quien ha conocido el dolor puede comprender la profundidad de esa calma que llega sin ruido, como una promesa cumplida. Jesús no ofrece una paz pasajera, sino una que permanece incluso cuando todo a tu alrededor se mueve. Él no te quita el dolor, te acompaña dentro de él. Esa es la diferencia entre el consuelo humano y el divino. El humano busca olvidar, el divino transforma. Cuando Jesús entra en el alma, no borra las cicatrices, las llena de significado. Cada herida se convierte en recuerdo de su fidelidad, cada lágrima en testimonio de su amor. Y entonces entiendes que no fue la ausencia del sufrimiento lo que te dio paz, sino su presencia dentro de él. Esa paz no se busca, se recibe. Llega en el momento exacto en que el alma deja de resistirse y permite que Cristo reine. Él no entra con fuerza, entra con ternura, como quien toca una puerta sabiendo que detrás hay fragilidad. Y cuando la puerta se abre, el alma siente que algo cambia sin entender por qué. Es como si el aire se volviera más liviano, como si el tiempo se detuviera. En realidad, lo que ocurre es que la misericordia ha tomado su lugar. Esa es la paz de Jesús, no la que promete ausencia de pruebas, sino la que asegura su compañía en medio de todas ellas. El alma que ha llegado a esta paz ya no teme el pasado, ni se inquieta por el futuro. Vive en el presente, en ese ahora donde Jesús habita. Comprende que nada puede separarla de su amor, ni la pérdida, ni la culpa, ni la soledad. Porque la paz que Él da no depende de circunstancias, depende de su promesa. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esa promesa se cumple cada vez que lo eliges, cada vez que confías, cada vez que vuelves a decir, aunque sea con voz débil: Jesús, en ti confío. La paz de Jesús no se impone, se derrama. Entra por los resquicios del alma que ha sido quebrada, porque solo lo roto puede llenarse por completo. Por eso, la fragilidad no es enemiga de la fe. Es el espacio donde la gracia puede obrar sin obstáculos. Cuando todo dentro de ti se ha rendido, la paz se vuelve natural. Ya no luchas, ya no preguntas, solo descansas. Y en ese descanso se revela la verdad más profunda, que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue acompañada, que cada silencio fue presencia, que cada ruina fue terreno para su obra. Jesús no vino a evitar que llores, sino a enseñarte que detrás de cada lágrima hay vida. Que la cruz no fue el final, sino el principio. Que la resurrección no fue un evento, sino una invitación. Por eso, cuando su paz entra en el alma, todo cambia. Ya no necesitas entender, solo permanecer. Ya no buscas señales, porque Él mismo es la señal. En su nombre descansa la promesa eterna de que el amor vence todo, incluso el dolor. Y así termina este camino, entre lágrimas que se transformaron en oración, silencios que se volvieron encuentro, ruinas que se hicieron templo. El alma que llegó hasta aquí ya no busca consuelo, porque ha encontrado a aquel que es el consuelo mismo. La paz pedida ya no es un deseo, es una persona, Jesús. Y en su presencia, el corazón repite con certeza: no fue el llanto lo que me sanó, fue aquel que escuchó mi llanto.